Bueno, este video es un video introductorio para la unidad de psicología, que es la que vamos a comenzar a trabajar a partir de ahora. Les dejo un material de psicoanálisis también para que vayan leyendo. La psicología surge con la filosofía, por eso la estudiamos en filosofía. Se llamaba anteriormente metafísica del espíritu. La palabra psicología viene de psige, que quiere decir alma humana, o incluso hay quien la traduce como viento o aire frío. La idea que tenían los griegos era que el alma era un aire o un viento que nos movía, lo que animaba el cuerpo. O sea, nos movemos gracias a que tenemos alma. Un cuerpo muerto no tiene movimiento. Entonces, el concepto de alma es bastante antiguo. Por ejemplo, Platón en el siglo V entendía que el alma habitaba el cuerpo. El alma es inmortal mientras que el cuerpo es mortal. El alma se reencarna, para Platón existía la reencarnación. El alma habitaba en el mundo sensible por un tiempo, en un cuerpo, y luego volvía o retornaba al mundo inteligible o al mundo de las ideas. Quizás vieron algo de esto en cuarto con la alegoría de la caverna. Si no, les recomiendo que la lean, que es bastante interesante. Otra cosa que les recomiendo que pueden leer es el mito de Psique y Eros. Es una mitología griega muy bonita. Y bueno, la palabra entonces psicología les decía que quiere decir alma. Por lo tanto, la psicología tiene que ver con el estudio de todos los procesos emocionales que tiene el ser humano, ¿sí? Hoy por hoy la psicología no habla de alma, sino de psiquis. La psiquis comprendería la parte consciente y la parte inconsciente de nosotros. Para el psicoanálisis, que es una de las corrientes que vamos a trabajar, lo principal, lo que tiene que estudiar la psicología es más el inconsciente. O sea, el objeto de estudio de la psicología para el psicoanálisis es el inconsciente. Pero el inconsciente es aquello a lo que no tenemos acceso, o a lo que no tenemos acceso de manera directa. Tenemos acceso al inconsciente a través de los sueños, a través de los actos fallidos y a través de los síntomas neuróticos. Bien, el inconsciente sería como lo que está guardado en... Como si les dijera, no sé, tienen un galpón donde guardan cachivaches y no saben ni qué tienen allí. Bueno, ahí está todo el material psíquico escondido, reprimido, aparece en el inconsciente. El consciente sí, son todas las cajitas que podemos abrir y que podemos recordar. Por ejemplo, yo sé que estoy en mi casa, que soy profesora de psicología, de filosofía. Eso fue un acto fallido. El acto fallido, ya les explico qué es, ya que sucedió. Son lapsus linguae o confusiones de palabras que muchas veces cometemos, que son errores que aparentemente no tienen un significado, pero esconden un significado inconsciente. Por ejemplo, si le digo un acto fallido muy común es cuando los niños le dicen mamá a la maestra. ¿Por qué? Porque asocian ese vínculo, ese rol de cuidado y demás con la figura maternal. Entonces ahí hay un acto fallido. O puede ser un acto fallido decirle el nombre de mi ex a mi actual pareja, por ejemplo, porque también puedo asociar cosas o situaciones, etc. Hay muchos ejemplos bien interesantes de actos fallidos donde de alguna manera se nos muestra, son como confusiones o errores, pero que tienen... yo ahora dije soy profesora de psicología, en realidad estoy dando una clase de psicología, pero soy profesora de filosofía. Entonces ahí habría un ejemplo de acto fallido. Otra manera de acceder al inconsciente es a través de los sueños. Los sueños tienen un contenido manifiesto, que es lo que recordamos al despertar. El contenido manifiesto es como si les dijera la narración del sueño. No sé, soñé que iba volando, me caía de un precipicio y luego me despertaba en la playa y no sé, etcétera. Entonces, la narración, aquello que puedo relatar, que puedo recordar, es el contenido manifiesto del sueño. Pero luego el sueño tendría un contenido latente, que es el significado oculto del sueño, ¿sí? Ese significado oculto se puede desentrañar con la ayuda de un psicoanalista
pero es el propio soñante, digamos, que tiene que hacer las asociaciones pertinentes para llegar a los contenidos inconscientes que puedan aparecer allí en los sueños, ¿sí? La tercera manifestación del inconsciente, dice Freud, que son los síntomas neuróticos. En realidad todos tenemos síntomas, que puede ser desde un tic, puede ser cualquier síntoma que delate un contenido de conciencia que fue reprimido. El ejemplo que da Freud, que yo les puse en el repartido, es el ejemplo de una muchacha que muere su hermana y ella en el velatorio ve al esposo de su hermana y dice, ¿qué piensa, no? Qué suerte, ahora él está libre y puede casarse conmigo. Ella estaba enamorada de su cuñado. Sin saberlo, ¿no? Entonces ese contenido de conciencia es insoportable para la propia muchacha porque va en contra de los mandatos éticos de enamorarse del marido de su hermana. A partir de allí ella reprime ese contenido de conciencia. La represión es un esfuerzo de desalojo, o sea, la represión implica justamente guardar, archivar en el inconsciente los contenidos de conciencia que son molestos para el sujeto, para la persona. Entonces ella reprime eso en el inconsciente y empieza a aparecer una serie de síntomas que luego son tratados en la terapia hasta que ella descubre, en la terapia hace lo que se llama catarsis, que es sacar para afuera, es como la catarsis es como una especie de vómito emocional, si se quiere, que se llega a través de la asociación libre, o sea, la asociación libre de palabras y poder llegar a ese contenido de conciencia que en este caso esta muchacha había reprimido y por lo tanto le había generado diferentes síntomas, ¿sí? Bien, por ahí más o menos el concepto de inconsciente y las manifestaciones del inconsciente, que repito son los sueños, los actos fallidos y los síntomas neuróticos. Hay algunos ejemplos también en el repartido y pueden leerlos por allí. Lo otro que plantea Freud es que hay 3 heridas al ego de la humanidad, o 3 heridas narcisistas, como le llama él. Pueden buscar si quieren también el mito de Narciso, que es muy interesante. Narciso es un personaje que se amaba demasiado a sí mismo y que muere ahogado queriendo abrazar su propio reflejo en el mar. Lo que dice Freud es que la humanidad pasó por 3 grandes momentos en los que sufrió herida a su ego, a su narcisismo. El primero, él le llama la afrenta cosmológica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo nos concebimos en el cosmos. Entonces, durante mucho tiempo, el ser humano se concibió a sí mismo como el centro, la Tierra como si fuera el centro del universo. A ese paradigma se le llamó geocentrismo. Entonces, Ptolomeo era uno de los que afirmaba que la Tierra era el centro del universo y todos los astros giraban alrededor de la Tierra. Si nosotros observamos el Sol, por ejemplo, sale y se oculta. Lo más lógico es pensar que hay que es la Tierra la que está fija, la que no tiene movimiento, y el Sol el que gira a nuestro alrededor. Eso es lo que pensaban antiguamente. Luego, en el siglo XVI, recién aparece Copérnico, que plantea un nuevo paradigma, que es el paradigma del heliocentrismo. El heliocentrismo dice que no, que es el Sol el que está en el centro del sistema solar y son los demás planetas los que giran alrededor del Sol. Esto nos desplaza. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la psicología? Bueno, de alguna manera nos desplaza, lo que plantea Freud es que nos desplaza de ese creernos en el centro del universo, en el centro de la creación, y somos solamente un planeta errante girando, bueno, en este caso alrededor del Sol, pero también en la inmensidad del universo. Esa es la primera afrenta, la afrenta cosmológica. La segunda afrenta o la segunda herida, afrenta quiere decir herida, es la afrenta biológica, que aparece con los descubrimientos de Charles Darwin. Bueno, es el pasaje del creacionismo al evolucionismo. O sea, ya no somos, dice Freud, la cúspide de la creación divina. No es que Dios, la religión lo que plantea es que Dios creó al hombre
para enseñorearse de los mares, de los peces, o sea, lo puso en la cúspide de la creación. Y lo que plantea Darwin es que somos animales, somos un eslabón más en la cadena evolutiva. Entonces esto también nos saca de ese lugar de privilegio que tenía el ser humano. Y por último, la afrenta psicológica, que es el descubrimiento justamente de Freud del inconsciente y de saber que no somos seres totalmente racionales y dueños de nosotros mismos, sino que, dice Freud metafóricamente, el yo no es amo en su propia casa. O sea que no somos totalmente dueños de nuestras acciones, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Puede ser que nos enamoremos y no sabemos ni por qué nos enamoramos. En definitiva, lo que nos pasa es que el ser humano tiene un inconsciente y ese inconsciente le determina un montón de situaciones en la vida que no es, de las cuales no es dueño, sino que es el inconsciente lo que lo motiva a actuar de tal o cual manera. Esa sería la última afrenta y es justamente el planteo que hace Freud de la existencia del inconsciente. Bueno, por acá los dejo. Cualquier duda me pueden escribir. Lean el repartido. Si hay alguna dificultad también me pueden preguntar. Les recomiendo también que investiguen, que busquen información sobre el concepto del inconsciente, por ejemplo, sobre las heridas narcisistas. Tienen todo ahí en el repartido, pero bueno, pueden también leer por su cuenta y preguntar lo que precisen. ¿Sí? Bueno, hasta pronto.